Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y como lo habíamos prometido, ya tenemos en el set de República de la Verdad al ex gobernador del Banco Central, el ingeniero y economista Guillermo Caram. Bienvenido, don Guillermo. Gracias. Un placer tenerlos con nosotros, especialmente, en este momento que vive el mundo con el inicio de estos ataques de Rusia a Ucrania y que, generan muchísima incertidumbre en la gente, especialmente en el aspecto económico. Y quisiera que iniciáramos precisamente por ahí, su perspectiva de todo este asunto y del impacto que pudiera tener en materia económica. Bueno, en primer lugar, va a haber una alteración, una alteración a la normalidad, y eso reclama que las instancias responsables de la nación, entiéndase gobierno y opositores y profesionales, tienen que estar alerta a los de diferentes cambios y movimientos que pudiera provocar esta acción bélica, en el sentido de que puede aumentar los precios de algunos productos importados, algunos productos que se producen en esa zona, pero los productos que se producen en esa zona repercuten en los precios mundiales. Por ejemplo, Ucrania produce muchos granos, probablemente el precio de los granos, entonces el precio mundial aumente. Los granos dominicanos que compran los dominicanos son importantes, imprescindibles para, por ejemplo, la crianza de pollos y cerdos, entonces probablemente suba la carne de pollo y cerdo, suban los huevos, en fin. Yo creo que es una situación que hay que mantenerse en una actitud vigilante para ir tomando los correctivos día a día, como dicen los managers del béisbol y de los deportes. Eso hay que tomar cuando se le enferma un pelotero, dice, bueno, hay que ver día a día qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que, por supuesto, en medio de esa situación la prudencia se impone. El manejo prudente del gasto público se impone, el manejo prudente de la fiscalidad se impone. Y eso hace más necesario que nunca lo que siempre se ha dicho o lo que siempre hemos dicho, que es la necesidad de una disciplina fiscal que haga que los gastos sean más efectivos, más incidentes en nuestra economía agropecuaria, en nuestra economía en general y particularmente en nuestra agropecuaria, que es la que produce productos para satisfacer necesidades alimenticias, es lo que proporciona la seguridad alimentaria, la autosuficiencia alimentaria, y que nos hace depender, que nos hace más independientes de las importaciones que provienen del exterior. Por supuesto, apoyar la agricultura implica un cambio en las políticas económicas. Como he estado diciendo últimamente, en el año 2021 la economía global creció un 12%, pero la agropecuaria solo un 2%. Es decir, 6 veces menos, más rápido, más lento la agropecuaria que el total general. Y si lo comparamos con otros sectores como el turismo, que creció al 40%, estamos hablando de 20 veces. Entonces, ese desbalance no es aconsejable que siga existiendo y las autoridades tienen que esmerarse en ese sentido. ¿No han tenido los últimos gobiernos dominicanos esa disciplina fiscal de la que usted habla? Mira, yo diría que desde el año 2002, desde que se produjo la quiebra del Banco Baninter y desde que se reestatizaron las EDES, se sustituyó la deuda privada por deuda pública, el país ha entrado en una situación de fiscalidad deficitaria que ningún gobierno ha parado. Hoy en día tenemos una fiscalidad, no vamos a hablar del porcentaje de la deuda pública, que ya todo el mundo sabe que debemos las 2/3 partes de lo que producimos. Pero si tú, como me gusta asociar la deuda con el tema fiscal, las recaudaciones el año pasado no fueron suficientes para financiar todos los gastos corrientes, es decir, burocracia, subsidios, gastos de funcionamiento e intereses de deuda. El gobierno tuvo que endeudarse en 19.500 millones para cuadrar las cuentas corrientes. Como a eso se le agrega que tuvo que invertir, que tuvo que amortizar unos 109.000 millones de pesos más, y además tuvo que invertir 123.000 millones de pesos más, para cubrir los gastos corrientes tuvo que endeudarse. Para pagar la deuda vieja
tuvo que endeudarse y para efectuar la inversión tuvo que endeudarse. Eso no es una fiscalidad prudente, nunca, mucho menos en tiempos de guerra. Sin duda. Porque uno no sabe cuál es el flujo financiero que va a suceder en tiempos de guerra. De repente, si la guerra se institucionaliza, todos los recursos van a financiar gastos de guerra, entiéndase, fabricación de equipos, armamentos, suministros. Tú recuerdas que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos no tenía equipos bélicos. Entonces, toda su industria automotriz se volcó para fabricar equipos bélicos. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, hubo una demanda excesiva, y entre las dos guerras, de productos básicos como el azúcar, que por eso hubo un tiempo que la República Dominicana progresó mucho más provincias como San Pedro de Macorís, que tenían en ese tiempo 6 ingenios azucareros en producción, hasta que la capitalización de la empresa pública lo desbarató. Y algunas provincias, algunos pueblos, algunas ciudades llegaron a beneficiarse por la danza de los millones. ¿Por qué? Porque la industria bélica, la industria de guerra, compraba el azúcar en grandes cantidades para abastecer y alimentar y sostener a sus soldados en pie de lucha. Entonces, hay una economía de guerra que nosotros tenemos que estar alerta, que se puede orquestar, pero insisto en que lo pertinente es lo que siempre hemos postulado, por una disciplina fiscal, porque por lo menos haya capacidad de inversión con recursos propios, porque de repente llega un momento en que puede que no fluyan los recursos suficientes para efectuar las inversiones que se necesitan y para producir esos productos necesarios para una mayor autosuficiencia alimentaria. Ingeniero, usted señalaba como uno de los actores que debe estar pendiente a todo el proceso y darle seguimiento a la oposición. ¿Esto por qué? Bueno, si aquí hubiera una buena oposición, la oposición los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución, tienen que velar por el interés nacional. Es una responsabilidad que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos no están al margen de las disposiciones constitucionales y legales. Entonces, tendrían que aportar ideas y sugerencias y críticas para que la política económica oficial sea objeto de las rectificaciones necesarias. Ahora mismo que se están discutiendo en el Consejo Económico y Social una cantidad enorme de reformas y que ahora todo se discute en el Consejo Económico y Social. Bueno, son 12 mesas de discusión que ha propuesto el presidente. Eran las iniciales, claro. Después le agregaron 2 o 3 más, incluyendo la reforma constitucional. No, y pudieran surgir los subtemas, ¿no? Entonces, yo creo que, y además el propio presidente, pienso que si esta situación se mantiene y no es una operación relámpago, porque puede ser que sea una... vamos a decir, una maniobra del presidente Putin. Usted hablaba de pulseo geopolítico, pero ya mire por dónde va la cosa. Bueno, que claro. Lo escuché usar ese término hace unos días. Claro, y lo sigo usando, porque puede ser que esta escaramuza se quede ahí, que sea una manifestación de la firmeza, pero no te olvides que también hay reacciones. Claro. Por ejemplo, ya Inglaterra ha tomado acciones contra intereses económicos, ya Estados Unidos acaba de tomarlo en el día de hoy. Y en fin, la economía a veces se revierte, lo que tú adoptas una disposición que crees que va a obtener un resultado y entonces tenemos resultados adversos. Mira, en la pandemia que acabamos, bueno, si es que acabamos de padecer, bueno, por ejemplo, hubo un momento en que se creyó que los países iban a tener, las instancias financieras iban a tener muchas demandas de los países para crédito. Pero ¿qué pasa? Que como como se paralizó la producción, los sectores privados productivos dejaron de pedir prestado o tuvieron miedo de seguir prestando porque no sabía si lo iban a poder pagar con la economía cerrada como estaba, y entonces se presentó un excedente de liquidez
cuando se esperaba una escasez de liquidez. Entonces, hay que tener en cuenta que en los fenómenos económicos hay lo que se llaman reacciones inesperadas. Entonces, en una economía de guerra, esto es con más frecuencia que sucede. Y lo que a lo mejor, bueno, nosotros mismos, el petróleo está subiendo, Claro. hay el grito del petróleo, pero el oro está subiendo también. Y si nosotros produjéramos otros renglones mineros que se utilizan en la fabricación de equipos, también nos favoreceríamos. Las materias primas, si por ejemplo, si produjéramos tanta azúcar como en otras guerras, pudiéramos tener de nuevo la danza de los millones. Y yo te voy a decir una cosa, volver a producir azúcar como antes se producía no es algo difícil porque las tierras están ahí, los empleados están ahí, Claro. los empresarios están ahí, la tecnología está ahí, el colonato está ahí. Entonces es cuestión de una voluntad política y de reorientar las inversiones por las líneas que sean correctas. Y eso no va a faltar, no va a hacer daño. No va a hacer daño que volvamos a producir azúcar, no va a hacer daño que volvamos a producir café, no va a hacer daño que que produzcamos granos para alimentar nuestra industria avícola. Todo eso favorece, porque ayer terminamos bueno, de nuevo digo, si es que la terminamos, una pandemia. Hoy entramos en una guerra. Por eso hay que pensar en la autosuficiencia alimentaria, en tratar de abastecer las necesidades alimenticias de nuestra gente con nuestra propia producción. Y no hay otro renglón más propicio para eso. Y por eso da pena que el agropecuario solo crezca un 2% frente a un crecimiento global de 6% y frente a un crecimiento del turismo de 40%. ¿A qué usted cree que se deba? ¿Al manejo que ha tenido el gobierno del sector agropecuario? No quisiera yo llamarlo mal manejo, sino que quisiera escuchar su análisis al respecto. Yo diría... porque en el turismo no ha ido bien. Usted ya señala cerca del 40% de crecimiento. Y de ello el turismo es como dice mi querido amigo, bienvenido Álvarez Vega, aquí hay 3 mercados agrícolas. Hay un mercado de nuestras necesidades alimenticias, hay la necesidad alimenticia del pueblo haitiano y hay la necesidad alimenticia de los turismos que vienen. Totalmente. Entonces son 3 mercados, todo ello agropecuario. Yo entiendo que desde finales del siglo pasado hasta comienzos de este siglo, hemos tenido una economía predominantemente urbana. Una economía donde los túneles, los elevados, el metro, el teleférico, todas esas son las inversiones que pasan. Por supuesto, tú sabes que yo soy reformista. Por ejemplo, el presidente Balaguer se preocupaba por que todas las provincias tuvieran sus respectivas inversiones. Sí, había una distribución de la inversión. Iba, consultaba, oía, y de hecho hay un mandato constitucional, en la Constitución del 10 se habla de una distribución equitativa del gasto público. Pero aquí tenemos una economía concentrada en los centros urbanos, en Santo Domingo, en Santiago, donde todo eso es lo que está sobre el tapete, y entonces ha habido un descuido. Por supuesto, esa excesiva tensión urbana ha servido de atracción migratoria, Totalmente. un campo desatendido, una economía rentista y especulativo en términos de tasas de interés. Aquí todo el mundo ya vive pensando dónde me van a dar mejor tasa de interés, y eso se origina en el déficit fiscal, porque el déficit fiscal que tiene el gobierno lo financia con captando dinero del público, ofreciéndole tasas altas de interés. Y cuando el gobierno, que es un solo cliente, dice yo voy a pagar bonos 6, 7, 8%, eso emite una señal al mercado financiero. Y los bancos prefieren prestarle 180.000 millones de pesos al gobierno, Vaya. que es un solo cliente, que prestar a 180.000 clientes 1 millón de pesos, que Así sería una suma importantísima para la actividad agropecuaria. Completamente. Guillermo, usted señalaba, por ejemplo, cómo pudiera impactarnos el incremento en los precios de los granos como materia prima, y hablaba del beneficio en alguna manera, ¿no?, del incremento del precio del oro a propósito de que nosotros tenemos esa actividad minera en el país. Pero ¿qué hay sobre el petróleo? Ya que nosotros hemos visto este cierre del año 2021 e inicio del 2022, cómo la población ha estado con el grito al cielo. ¿Tiene el gobierno alguna forma de manejar la situación?
lo que ha venido hasta ahora y lo que pudiera seguir con el petróleo. ¿Cómo no? Mira, lo primero que tiene que hacer el gobierno, en mi juicio, es el precio de los combustibles. El precio final tiene tres componentes. La materia prima, que son los combustibles que importamos, porque no producimos, que ahí no podemos hacer nada. La segunda, que es los impuestos. Los impuestos son parte de los impuestos, es un porcentaje sobre el costo de la materia prima. De manera que si aumenta 100 es un 18%. En un 18% son 18 pesos. Pero si aumentara 200, el 18% son 36. Claro. Entonces, yo congelaría los impuestos en un valor absoluto, el que el gobierno quiera, pero que no sea voluble, que no sea variable. Y lo otro es que el gobierno le fija márgenes de beneficio a las distribuidoras y a los transportistas. En una economía libre, en una economía de competencia, yo no entiendo por qué eso debe existir. Tú no te fijas que nunca o pocas veces han protestado los transportistas y los distribuidores y las estaciones de gasolina. No, esos están contentos. No, ¿por qué? Porque ellos tienen un beneficio seguro, claro, que es un porcentaje en función del precio del aumento del petróleo. Si se le dejara a ellos competir y poner precio, quizá la ciudadanía tuviera otro tipo de oferta. Pero eso habría que ir un poco más lejos, quizás revisar la ley de combustible para instituir la competencia. Pero por lo menos yo congelaría los impuestos en un valor absoluto y no fijaría márgenes de distribución, sino que lo dejara a la competencia. Porque fíjate qué cómodo van y mientras tanto el pueblo y la economía están sufriendo. Eso sería lo primero. Lo segundo, que hay que entrar en la fase de economizar combustible. Yo sé que probablemente la palabra... Y hay posibilidad de hacer eso. Sí, precisamente iba a decir esto. Quizás la palabra sea anatemizada, comulgada. Quizás hablar en estos tiempos de derroche y de dispendio, de economía y de austeridad, es algo que no cuadra. Guillermo, permítame interrumpirlo, porque eso me ha generado bastante inquietud y yo sé que la gente también. Vamos a hacer una pausa y a la gente que no se despeguen para que escuchen al regresar cuál es su sugerencia de cómo economizar combustible. Amigos, no se despeguen, que en breve seguimos con más.